Quisiera saber usted a qué se refirieron o qué dijeron, qué escribieron los columnistas de los diferentes periódicos. Georgina Olson, otra vez, ¿cómo estás? Pues obsesionados los columnistas, era de esperarse con el triunfo de Trump y explicar por qué llegó, por qué fallaron las encuestas. Las encuestas 2 días antes habían dado como ganadora a Hillary Clinton por 2 puntos porcentuales, de acuerdo al sitio Real Clear Politics, que hace un promedio de todas las encuestadoras. Y empezamos con Leo Zuckerman, que se pregunta, me parece increíble, dice, por ejemplo, que de acuerdo a las encuestas de salida, más del 40% de las mujeres hayan votado por un hombre que las considera un objeto propio de calificarlas con un número por su aspecto físico, porque él directamente decía fulanita vale 9, fulanita vale 7, y de ser pues un acosador sexual, como él mismo se autodescribe en un video que todos vimos. ¿Cómo es posible, se pregunta Leo Zuckerman, que tantas mujeres hayan votado por un barbaján de esta categoría? ¿No se supone que estamos en una época donde las mujeres ya no se dejan maltratar por su género? Así lo plantea Zuckerman. Evidentemente, para muchas mujeres fueron más importantes otros temas de campaña, dejaron de lado el tema de los escándalos de acoso sexual y todo, ya no les importó. Yo, con todo respeto, dice Zuckerman, no lo entiendo. No entiendo, además, que más del 30%, ojo con este dato, de los latinos haya votado por Trump. Supongo que algunos son cubanoamericanos, que siempre han sido republicanos, pero también hay muchos, dice Zuckerman, aquellos que, como en el caso de las mujeres, les pesó más otros temas. Y Zuckerman dice que es triste reconocerlo, pero es muy probable que personas que llegaron como inmigrantes ilegales y ya consiguieron la estancia legal, la green card, hayan votado por Trump con una intención de cerrarle la puerta, que ya no entren más migrantes. Así el análisis de Zuckerman. Efectivamente, a mí me sorprende que tantas mujeres hayan votado por Trump. Comparto ese análisis. Y también el tema de los latinos, es decir, abiertamente se ha mostrado como inmigrante, ha hablado del muro. Pensábamos que ningún latino iba a votar por él, pero entre los latinos hay diferencias, y hay los que ya están muy afianzados con un trabajo fijo, con la nacionalidad, y se decantaron por Trump. Fíjate qué interesante, Gina, porque escuchaba yo ayer también algunos comentarios de los propios latinos que buscaron por Donald Trump, y es que veían en él una especie de antisistema, una especie de, ya lo habíamos dicho, del voto antisistémico, que no creen las instituciones, que incluso a los propios latinos y a los propios migrantes les prometió con la gestión de Barack Obama una reforma migratoria que nunca llegó. Entonces había una decepción, como dicen, latinos, blancos, etcétera, no lograron llevar a la presidencia de los Estados Unidos a Hillary Clinton, y evidentemente, ya lo decía Noam Chomsky, también citamos su artículo aquí, ¿no? Es este hartazgo por las instituciones, este hartazgo por una economía que es la primera potencia del mundo, pero que no ha dado los empleos de calidad también suficiente en los Estados Unidos. Una cosa que es triste, y es que también vende mucho la imagen de este hombre exitoso, millonario, empresario que estuvo en un reality show, que para muchos es como la aspiración de llegar a ser, ¿no? Pero es triste porque la gente se va con esa apariencia de éxito. Pero a ver, señores, el hecho de que él sea un empresario exitoso no significa que pueda ser un buen gobernante, que tenga experiencia, que pueda ser un buen estadista. Eso no lo sabemos. Como bien comentaba Talo, lo conocemos como empresario y como una persona en campaña. No tenemos ni idea qué va a hacer en la Casa Blanca. De entrada hay muchas desconfianzas por su discurso xenófobo, racista, antimujeres, tal. Esperemos que los asesores lo centren un poco y le expliquen que no puede ser así siendo presidente, pero no sabemos qué tanto va a madurar, digamos, en esta capacidad de ser mandatario de la primera potencia, ¿no? Ahora, no es necesario y obligatorio quizá pensar que las mujeres estadounidenses votaron por él sin importarles el género o el respeto a la mujer. Yo creo que valdría la pena pensar también que ellas, quizá como mujeres en algún momento, conozcan o no conozcan la política, conozcan o no conozcan las propuestas políticas, gubernamentales de Donald Trump, más bien le dieron más peso a lo que podría en algún momento Donald Trump ofrecer como presidente de los Estados Unidos, más allá
de que si es misógino, que si no respetó a las mujeres en algún momento, que si él se creyó poderoso de poderles tocar donde quisieran. A mí me gustaría pensar que las mujeres, más allá de que no se interesan por la política, de que no saben, de que no están enteradas, están desinformadas, más bien le dieron prioridad a otras cuestiones, como que ver a Donald Trump como un candidato antisistema y que en algún momento ya pudiera transformar el paso de los Estados Unidos y la imagen ante otras naciones. Mira, ahí entra totalmente el voto de castigo, ¿no? Así lo que es. decíamos, todas las promesas de campaña que no cumplió Obama, en el sentido de que iba a generar crecimiento de la economía, más empleos, que todo iba a estar bien. Mucha gente no lo vio, como decías tú hace rato, los trabajadores de a pie, las clases más bajas, las que reciben el salario mínimo, no vieron una mejora en su calidad de vida, están muy decepcionados con el sistema y Trump les promete justo a estos trabajadores que se quedaron sin chamba, los que trabajaban para Ford y Ford se llevó la planta. Yo les voy a dar el empleo, les voy a subir el salario, yo sí los voy a escuchar, yo sí los voy a tomar en cuenta, voten por mí, es decir, la gente quería un cambio, cualquiera, pero ya, ¿no? Y quizás es un voto un poco irracional, muy impulsivo, y vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Aquí les tengo un dato. Las mujeres blancas, así dicen algunos encabezados en todas las reacciones, digamos, post la elección de los Estados Unidos, traicionaron a Hillary Clinton y dieron la victoria a Donald Trump, 10 puntos pese a su machismo. Todas las previsiones de encuestas que auguraban un voto femenino masivo a favor de Hillary o en contra del magnate misógeno fallaron estrepitosamente en la jornada de los Estados Unidos, y dice justamente en este análisis que lo que nunca se previó fue el hartazgo en general de hombres y mujeres que no creían en lo que representaba Hillary, que ya había pasado, ya había sido política, ya había sido primera dama, ya había sido secretaria de Estado, parte de un gabinete, y que nunca hizo nada, que fue parte que en los debates les decía Trump, tú ya estuviste ahí, ¿por qué no lo hiciste? Tú ya pudiste, ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Hay un punto muy muy importante que casi nadie ha mencionado, y es que el sistema en México es que si el presidente que gana es el que ganó más votos, punto, no hay más. En Estados Unidos, no, en Estados Unidos la gente vota por un colegio electoral y los más de 500 miembros del colegio electoral son los que eligen al presidente. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy también Excelsior publica en la portada que Hillary Clinton obtuvo 220,000 votos más que Trump, pero el colegio electoral es el que decidió. Totalmente. Y el colegio electoral le dio el triunfo a Trump. En años pasados hay expertos que han dicho en mismo Estados Unidos que debería ser una democracia directa como en México, ¿no? Sí. Pero no ha trascendido, y hay un gran respeto por el colegio electoral. Entonces es interesante que ella sí ganó mayor número de votos, pero a la mera hora el colegio electoral le dio que se repita y voto por voto, casilla por casilla. Oye, al rato va a empezar voto por voto, casilla por casilla. Tanto que los seres humanos somos muy alrevesados, no sé si estén de acuerdo conmigo. Tanto que criticamos, por ejemplo, aquí en México, a las personas que votan por el candidato más guapo, el más simpático, el más chistoso, el que se aventó la puntada. Claro. Y que no volteamos a ver las propuestas de los políticos realmente. No sé, tampoco tengo las pruebas, pero a lo mejor, quizá en Estados Unidos, debatiendo un poco a lo mejor la columna de Leo Zuckerman, donde él dice, bueno, ¿cómo es posible que las mujeres hayan votado por un hombre que es misógino, que habla mal de ellas y no sé qué? Quizá las mujeres en Estados Unidos voltearon a ver, repito, más el asunto antisistema, algunas otras propuestas que traía Donald Trump, México, más que hablara mal de las mujeres. En México ya pasó, y te voy a poner el ejemplo. Hay gente que puede estar a favor o en contra. Fox, no nos vayamos más allá. Bueno, ahí está un claro ejemplo. Dijiste el más chistoso, era muy chistoso, era muy carismático, la gente votó por él. Sí había una gran emoción, y yo me asumo como tal de que ganara por fin un partido, otro, que no fuera el PRI, por primera vez. Qué bueno, llegó el PAN. Yo no voté por el PAN, pero dije, qué bueno que llegó otro partido. ¿Qué pasó? Una gran decepción, porque no hizo lo que se esperaba. O sea, él había prometido desarmar el aparato priista, desarmar los sindicatos. No desarmó ningún sindicato, no hizo un cambio de fondo que se esperaba. Entonces, como bien dices, Leo Zuckerman dice, no puedo creer cómo pasa eso en Estados Unidos. En México ya nos pasó. Y también llega un candidato que no es político, pero que el tema es que llega en medio de un partido republicano
dividido, así como aquí hablamos de las tribus, pues allá no se diga. Y recordemos que el divide y vencerás es lo que ha propiciado la alternancia, no solamente en los Estados Unidos, sino también en nuestro país. ¿Por qué ha llegado otros partidos? Por la división del partido hegemónico en ese momento. Y ayer creo que tú, Georgina, decías algo muy interesante, no me acuerdo si tú lo comentabas, si no, bueno, hay que rescatarlo, porque el tema de que la democracia haya elegido al señor Donald Trump, el tema de que la democracia haya elegido a un Maduro, el tema de que la democracia haya hecho que saliera de la Unión Europea, no, el Reino Unido, etcétera. Que ya se están arrepintiendo, ojo, ¿no? Claro. eso es la democracia. Entonces hay que poner en duda, hay que poner a lo mejor en discusión las herramientas democráticas que existen hoy en día, como el plebiscito y como las propias elecciones, ¿no? Son los riesgos de la democracia y la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene razón y a veces los lleva a una cosa terrible, como el Brexit. Es decir, Reino Unido ya se está arrepintiendo de haberse salido de la Unión Europea y en términos económicos les va a salir muy caro. Sin embargo, fue la elección de la mayoría. Entonces, bueno, como dices tú, está en entredicho, de los que votaron, de no los que mayoría, de los que salieron a votar, que no fue mayoría, pero fueron los que decidieron el rumbo de un país. Ahí dices, bueno, 30% del país salió a votar y 30%, parte de ese 30%, aparte eligió el rumbo de si se quedaban en Europa o no. Lo mismo, habría que ver, no, ahorita no tengo las cifras, ahorita las buscamos, de cómo estuvo la participación del voto en Estados Unidos, porque eso también sería interesante. Se dice que muchos millennials no votaron, nada más para aclararle al público, el término es un término gringo, millennials se refiere a la gente que tiene entre 20 y 35 años, muy activos en Twitter, en Facebook y tal, pero muchos no salieron a votar. Entonces puedes ser muy activo en redes sociales, pero si no haces que tu voto cuente, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, les comento, si les parece, la columna de José Buendía, y él hace un análisis desde otro punto de vista. Él dice, la primera lección de esta elección es que la demagogia no se combate con discursos engañosos ni guerras de lodo. La proliferación de la manipulación y de mensajes inexactos y de plano falsos y calumniosos dominó esta campaña. La campaña naufragó en un mar de mentiras, como puede apreciarse hasta en el último affair de los correos por Facebook, que finalmente favorecen los discursos tramposos de la demagogia y el populismo. El problema, dice Buendía, no es la falta de honestidad, que no es nada nuevo en la política, sino la recurrencia a falsedades sin culpa alguna. El cinismo hace tanto daño a la democracia como la falta de información. La democracia de la post-verdad convierte el discurso político en una competencia de mentiras. Y seguramente ustedes recordarán que en uno de los debates Hillary Clinton le reclamaba a Trump que una de las grandes mentiras que dijo a lo largo de los años es que Obama no había nacido en Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, Trump insistía, pero era increíble porque lo dijo en el 97 y lo repitió en el 2000. Con esta lógica de si repites una mentira muchas veces la gente lo va a acabar creyendo. Él estaba tratando de minar la credibilidad de Obama. Evidentemente Obama sí nació en territorio estadounidense y se lanzaron así en una andanada de acusaciones. Ahí yo creo que la prensa norteamericana hizo un gran trabajo. El New York Times y el Washington Post, después de cada debate, ponían todos los hechos, todas las mentiras o los hechos inexactos que habían dicho los dos candidatos y explicaban por qué y cuál era la verdad, ¿no? Es decir, yo creo que hicieron un gran trabajo. Sin embargo, esto no trascendió a la tele y al radio como se hubiera esperado. Y ahí faltó, yo creo que sí faltó un trabajo de la televisión y del radio de desarmar las mentiras y decir, a ver, esto que dice el señor Trump no es cierto, o esto que dice la señora Clinton no es cierto, justamente para bien informar al público y para darles realmente la información para emitir un voto informado, ¿no? Y no basado en mentiras. Bueno, yo quiero aterrizar, por ejemplo, eso a nuestro país, lo que vivimos normalmente cuando hay campañas políticas. Independientemente de que si son presidenciales o no, cuando están las campañas, la guerra, sí se tiene que hacer una reforma, porque cuando están las campañas en su auge, en su pleno auge, ¿qué es lo que ocurre? Todos se tiran, está la guerra sucia, se sacan sus trapitos al sol y nadie aparece, no hay una autoridad como la FEPADE, como en algún momento pudiera actuar en el momento para desmentir cualquier tipo de mentiras. Y llegan las elecciones, pasan los meses, incluso un año, año y medio, y apenas se está empezando a trabajar sobre esto, a una reacción, a alguna acción, alguna
algún resultado de la autoridad que debiera ser en el momento, y obviamente eso coadyuvaría mucho a evitar este tipo de Mira, guerra la sucia verdad que es se queda que sin... todas las acusaciones, toda la guerra sucia se queda en el tintero, nadie investiga, porque aparte es una guerra de declaracionitis, ¿no? O sea, son declaraciones, son posturas, pero nadie prueba, nadie presenta las denuncias pertinentes, tal cual, así de, a ver, yo creo que el otro candidato es un corrupto, por eso, y aquí está la prueba. Fui ante las autoridades y presenté la denuncia, ¿no? Exacto. A mí algo que yo sí destaco, que es una gran diferencia con la democracia de Estados Unidos, es ver que los periodos de transición siempre se dan en calma. Recordemos que cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, tuvo que entrar por la puerta trasera para tomar protesta como nuevo presidente de nuestro país. O sea, ¿cómo llegó al Congreso? Sí. A empujones, con una tribuna tomada, etcétera. O sea, recordemos, con la banda ahí casi medio poniéndosela. Y acá el presidente, no importa si el que ganó tiene amplias diferencias con él, dice, vamos a hacer una transición en calma por el bien del pueblo estadounidense, y hay una clase política, creo, que a pesar de que se da con todo, tiene una talla y una altura, como es el caso del presidente Barack Obama, decir, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. ¿Por qué? No por nosotros, por el bien de la nación. Pero tampoco hay que concentrarse en la guerra sucia, ¿no? Debería de haber propuestas políticas y fijarse justamente en eso. El electorado debe de estar atento en ello. Les comento brevemente la columna de Francisco Garfias, y él se refiere, dice, también hay damnificados en México. Margarita Zavala, una de las aspirantes a ser candidata del PAN, y dice, ¿por qué? Porque ella le dio absolutamente su apoyo a Hillary Clinton, estuvo en Estados Unidos, estuvo en una de las convenciones demócratas, invitada de la convención demócrata, apostándole todo, porque, claro, para ella era muy importante el símbolo de Hillary. Si una americana llega a la Casa Blanca, yo también puedo ganar, y ahora es obligado a preguntarse qué va a hacer ahora Margarita Zavala, y si tendrá un giro o un acercamiento con Trump. Bueno, pues ahí yo creo que toda la información. Gina, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.